Buenos días, hermanos. Aquí seguimos nuevamente compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Para mí es una gran bendición cada día poder llevarles este devocional. En esta semana estamos hablando del tiempo en que Jesucristo estuvo antes de que lo entregaran, de que lo arrestaran. Y hemos visto varios pasajes sobre esto. Hoy vamos a ver cuando ellos terminaron la cena, fueron al monte de los Olivos. Y allí Jesucristo conversó con sus discípulos y allí él sufrió una gran agonía. Este devocional se llama la oración de Getsemaní. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, versículo 39 al 46. Dice la palabra de Dios. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Este pasaje que hemos compartido con ustedes varias veces es un pasaje muy significativo. Número uno, el Señor Jesús sabía que lo iban a entregar pronto, ya él estaba esperando que pronto Judas lo iba a entregar, y estaba conversando con sus discípulos, se llevó a sus discípulos para allá para enseñarles una cosa muy importante. Cuando nosotros tenemos situaciones difíciles, tenemos que acercarnos a Dios en oración. Dice que él llegó allí con sus 3 discípulos, Jacobo, Pedro y Juan. Nos dice en Marcos que eran esos 3. Y dice que él llegó con ellos allí y se les dijo que se quedaran allí orando para que no entraran en tentación. Jesús sabía que pronto iba a venirles tentaciones, por un lado. Por otro, la palabra de Dios dice que tenemos que orar para que no entremos en tentación. Y todos vamos a recibir tentaciones, por lo cual debemos orar. Pero en este caso Jesús sabía que pronto Él los iba a dejar y que pronto ellos le iban a negar y pronto iban a ser dispersados. Y Él les está anunciando: orad para que no entréis en tentación, porque al negarlo y dispersarse ya estaban entrando en pecado, podían dudar. Había mucha gente hablando negativamente en contra de Cristo y la tentación les iba a venir. De manera que Jesús en ese momento le dice que oren. Dice aquí más adelante en el versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Algo importante, él se apartó a orar solo. Es importante, hermanos, que saquemos un tiempo nosotros a solas con Dios. Todos los días, mi hermano, saque un tiempo a solas con Dios. Él se fue como a distancia de un tiro de piedra. No es muy lejos, pero estuvo solo. Y otra cosa que nos enseña es: hay que doblar rodillas. Él se arrodilló ante su padre para exponerle su situación en este momento. Como hombre, él estaba sufriendo una agonía grande. Él no quería pasar por eso como hombre. Sin embargo, él había venido al mundo a hacer este trabajo, a pagar por nosotros. Cuando él habla de la copa se refiere, hermano, esa agonía de la copa se refiere primero a la crucifixión. Él sabía que iba a morir crucificado y sabía todo lo que iba a pasar. Pero lo más importante, que esa copa se refería a que el Dios Padre lo iba a abandonar a él, producto de que él iba a asumir todos nuestros pecados. Por eso recuerden una de las últimas expresiones: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabía que venía ese trago amargo, esa copa donde el Padre lo iba a abandonar, siendo que siempre él había estado tan unido con su Padre. Entonces sigue diciendo el versículo 46, dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hermano, cuando oramos, el Señor nos fortalece. Cristo aquí nos enseña: si tú quieres fortalecerte, ora al Señor.
Él se fortaleció y dice que se le apareció un ángel del cielo que le fortaleció. Y el 44 nos dice, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas es el único que nos reporta esto de que Jesucristo sudaba como grandes gotas de sangre. Era la agonía. Él estaba en una grande agonía por lo que venía. Pero también sabía que tenía que pasar por esa agonía. Era una gran agonía. Dice que entonces oraba más intensamente, lo cual significa, mis hermanos, cuando tengamos situaciones difíciles, es cuando más intensamente nosotros tenemos que orar. Oremos continuamente, oremos y clamemos, pero oremos intensamente. Cuando usted está conversando con el Padre, ore intensamente. Allá en Marcos dice, Abba Padre, que quiere decir papito. Y así tenemos que nosotros orar al Señor. Orar con esa confianza de hijo a padre, de padre a hijo, y orarle intensamente, y sabremos que el Señor nos va a fortalecer cada vez que estemos en situaciones difíciles. Pero hay algo triste en este pasaje, dice el versículo 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y esto es, hermano, triste. Nosotros como cristianos a veces andamos como durmiendo. Andamos como estos discípulos. Dice que se durmieron. Y muchos de nosotros, hermanos, parecemos cristianos dormidos. Cuando nos llaman al servicio, el Señor nos llama a servir. Nosotros tenemos que servir intensamente. Servir de corazón, servir con ganas, con deseo de servir al Señor para ser de bendición y recibir bendiciones. Pero muchas veces, mis hermanos, hacemos como estos discípulos. A veces estamos dormidos. Nos hablan la palabra de Dios y no entendemos mucho porque estamos físicamente, pero la mente anda por otro lado, estamos dormidos. Muchas veces hablamos cosas en las predicaciones y al día siguiente andan preguntando qué fue lo que se dijo. O simplemente dicen, yo no sabía nada, sin embargo se dijo. Pero es que andamos dormidos. Hermano, ojo con esto. Que no llegue Jesús y nos encuentre durmiendo. ¿Cómo andas tú, Señor, con Jesús? Que Él no venga. Que Él no venga y nos encuentre dormidos en el servicio. Dice aquí que cuando se levantó lo encontró durmiendo. Y en el versículo 46 dice, y le dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, la oración es una herramienta que el Señor nos ha dejado para que nosotros nos fortalezcamos. Y cuando vienen tentaciones, ore al Señor. Cuando tiene que hacer servicio al Señor, hágalo, no se duerma. Es importante que en Marcos también nos da una enseñanza importante. Dice que fueron 3 veces. En el Evangelio de Marcos, en este mismo pasaje, dice que 3 veces fue Jesús a orar y regresó y las 3 veces lo encontró durmiendo. Yo te pregunto, hermano, ¿cuántas veces te duermes tú en vez de orar? ¿Cuántas veces, hermano, tú oras intensamente? Lucas reporta este sudor como gotas de sangre, nos da la evidencia de la agonía que sentía nuestro Señor Jesucristo. Y esa agonía, hermanos, era porque iba a morir en la cruz e iba a ser separado del Padre por usted y por mí. Porque Él iba a cargar con todos nuestros pecados. Hermanos, el mensaje que te dejo esta noche, ora sin cesar. Ora intensamente. Ora de rodillas. Y hermano, no te duermas. No te duermas ni en oración, ni te duermas en el servicio a Dios. Que el Señor le bendiga.